Buenas noches, bienvenida nuevamente a tu canal Luz a tus pies. Quédate, mi amado hermano o amigo que nos escucha en esta hora. Quédate para que te goce con este mensaje bien educativo e importante para sacarte de esa confusión de aquellos que dicen creer que la palabra de Dios en Génesis habla que los ángeles, los nefilín, los gigantes, se acostaron con las hijas de los hombres, y que se refiere, cuando dice los hijos de los hombres, que se refiere a los ángeles caídos. Vamos a entrar de una buena vez en materia, y quiero que tú abras tu Biblia en Génesis 6:4 y lee de la siguiente manera. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Primeramente, aquí vemos que habla de los hijos de Dios, que esos son los que la gente por confusión dicen que son ángeles caídos, que no se trata del hombre. Pero aquí en Job vamos a ver qué dice sobre los hombres o los hijos de Dios. Y dice de la siguiente manera: Job 2:1 lee: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Quiero enfatizar para los que creen que son ángeles caídos. Ya Satanás, aquí en esta porción, ya él estaba fuera del cielo. Él estaba fuera de la presencia de Dios en ese entonces, ya aquí en este texto bíblico. Y vemos como dice que aconteció en aquellos días que vinieron los hijos de Dios. Y si esos ángeles estaban en la tierra y vinieron a presentarse de Dios, ¿qué hacía Satanás ahí entre el medio de ellos? ¿No, verdad? Ahora, vamos a ver el significado de ángel en el hebreo para entender qué significa ángel en la escritura. Porque pueden haber libros, Biblias, que fueran interpretadas y algunos versículos lo sacan fuera de contexto o lo malinterpretan. Y no estoy hablando malo de aquellos libros, pero quiero hablar o enfatizar un poco en la Biblia NIV. Si usted lee esa porción, cuando habla de los hijos de Dios, los hombres hijos de Dios, dice ángeles. Y aquí es donde está el peligro, porque le pone una creencia no de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es muy peligroso, porque eso aún nos puede desviar en el camino a crecer con Dios. Entonces, sabemos que ángeles son mensajeros, asimismo como en el hebreo también son mensajeros. Y esto se lo voy a poner aquí en pantalla para que usted también lo tenga, que es Malak, en hebreo el ángel, o Malak el mensajero, y vemos la originalidad de la palabra. Yo no sé leer eso. Parte masculina, o sea, la palabra, la traducción es Malak y se escribe MAL_AWK, Malak. Definición: mensajero. Así como sabemos que Dios hizo todos los ángeles angelicales y que no se procrearan. Bien,
Con eso dicho, quiero que usted entienda por qué en Marcos 12:25 dice, por cuando resuciten de los muertos, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. ¿A dónde están los ángeles? De acuerdo a Marcos 12:25, lo acabamos de leer. Si no, serán como los ángeles que están en los cielos. Cuando Dios envía ángeles, Él envía mensajeros. También hay ángeles que nos guardan, que en el mundo no espiritual no podemos ver, pero están aquí. Por eso dice: el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y los defiende. Y sabemos, de acuerdo a lo que dice Hebreo, que los ángeles no son llamados hijos de Dios. Porque en Hebreo 1:5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Por eso sabemos que Dios no se refiere a los ángeles como los hijos de Dios, sino que todo aquel que hace la voluntad del Padre y del Hijo recibe al Espíritu Santo ya cuando cree en Jesucristo, y aparte de que es salvo, ahora es constituido como hijo de Dios. Y ahora quiero entrar en lo que es los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Deuteronomio 7 del 3 al 5 lee: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Entonces vemos la razón por qué Dios le está diciendo a ellos que no se junten con otras gente, otro pueblo, que no sean el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es constituido como los hijos de Dios, varón y hembra. Por eso tenemos a Abel, el justo, que fue matado por su hermano Caín, que fue un hijo del diablo, por motivos de celos mató a su propio hermano. Entonces, en Génesis 24:37 vemos cómo Dios destruyó al mundo. Bueno, lo que sucedió por causa de que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, se juntaron con las mujeres de estas naciones, de estos pueblos que no querían ver nada con Dios, o no tenían nada en común con Dios, sino que seguían ídolos y dioses falsos ajenos. Y por eso vemos a Génesis 24:37-39, que dice de la siguiente manera: y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces, este motivo es por la misma razón. La gente, los pueblos, los hombres, las mujeres que no eran del pueblo de Dios, tenían una mala costumbre de seguir ídolos y de tener malas costumbres que no eran de acuerdo a la de Dios. Y por eso es que le hacen jurar y hacer esa promesa que no tomarán hijos ni hijas de otro pueblo, de otra nación, que no sea el pueblo de Dios, del pueblo de Dios. Pero recuérdese
que ya cuando fuimos adoptados como hijos de Dios, porque en ese tiempo, después de Cristo, o en el tiempo de Cristo, no creyeron en Él y no lo quisieron, no lo reconocieron como hijo de Dios o como Dios, sino que lo conocieron como profeta y simplemente profeta. Entonces, todo aquel, no importa si usted es de allá, todo aquel que no cree en Jesucristo no es constituido hijo de Dios, sino que los hijos de Dios verdaderamente son aquellos que siguen las leyes, las reglas, los estatutos, lo que creen en Cristo, lo que dan fruto. Bueno, amado, vamos a continuar. Ahora quiero explicarle quién era que estaba en la presencia del Señor de acuerdo a la palabra. Recuérdense que estaban los hijos de Dios presentes cuando se apareció con ellos Satanás. Entonces, ¿quién era eso? Para entrar en conclusión en este tema. Y voy a llevarlo a Éxodo 25:8 y lee de la siguiente manera. Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Recuérdese que Dios estableció y le dijo que hagan un santuario donde allí Él habitará. Recuérdese que se lo dijo a Moisés con Aarón. Se lo dijo a Aarón que él iba a ser sacerdote y Aarón tenía que entrar con una soga amarrada en la cintura y una campana. Por si acaso alguien o cualquier sacerdote entrase y no entraba limpio delante de Dios, Dios lo mataba ahí mismo. Dios es bueno y mata gente, así que tenga cuidado. Dale gracias a Dios que estamos en el periodo de la gracia y por la misericordia de Dios usted y yo estamos vivos, ¿no verdad? Y vamos a seguir con Éxodo 28:35 y lee así: y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. De esto era lo que yo le estaba hablando cuando tenía que el sacerdote entrar al santuario. Ve, y hay muchos versículos más que te llevan a entender que la presencia de Dios está en el santuario, donde Dios habita allí. Y ahí podemos llegar aún a este día, podemos entrar nosotros a la presencia de Dios. Simplemente que después que Cristo hizo el sacrificio de rescatarnos a nosotros, de darnos vida eterna, todo el que en Él crea, ya no tenemos que ir a donde un sacerdote para que pida perdón por nosotros, porque ya tenemos ese privilegio gracias a Jesucristo que murió por nosotros en la cruz. Y ahora quiero enseñarle dónde es el templo, dónde mora Dios ahora actualmente. Porque si tú no sabes llegar a ese sitio o cómo contactarte con Dios, es fácil y simple. Simplemente vamos a leer aquí y después yo te diré cómo llegar ahí, a ese sitio donde Dios mora. Y vamos a llegar a Juan 14:23. 14:23 lee: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Siempre se ha tratado del hombre. No se trata de los ángeles, se trata del hombre. Desde el principio, Dios lo que ha querido es que tú y yo seamos salvos, que el pueblo de Dios seamos salvos. Nosotros como creyentes somos ya pueblo de Dios, somos adoptados por Dios y nosotros somos los hijos de Dios. Por ende, vamos a
Juan 15:4, que lee, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amado hermano, yo espero que este mensaje estuvo claro, porque verdaderamente el santuario ahora mismo mora en nosotros. Y cuando Satanás se coló, no fue que literalmente un hombre subió al cielo a hablar con Dios, porque nadie jamás ha visto a Dios. El que ve a Dios con sus ojos muere. Recuérdese cuando se le apareció a Moisés, que Moisés dijo, yo quiero verte. Y él dijo, mira, encóndete atrás de esa peña y yo voy a pasar por ahí. Mi presencia va a pasar por ahí. Y dame un vistazo de ahí para atrás. Porque si me mira de frente, te fuiste a pique. Como decimos nosotros en castellano. Pues entonces, amado hermano, vamos a creerle a la palabra de Dios. Y sabemos que cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, entonces seremos salvos, seremos adoptados, seremos llamados hijos de Dios y tendremos acceso al santuario. Hasta aquí mi parte, amado hermano. Dios te guarde. Cristo te ama. Dejan un comentario abajo con tu opinión y si tú tienes alguna pregunta, envíalo a nuestro correo electrónico luzatuspies@yahoo.com. Gracias, hermano, y hasta la próxima. Tu fiel servidor, Alex Durán.